Vamos a resolver y ver cómo se plantea y se resuelven problemas de ecuaciones de primer grado. Tenemos dos ejemplos en la pizarra que vamos a resolver. Empecemos por el primero. Primero dice, al sumar un número con el doble de su siguiente se obtiene 14. ¿De qué número se trata? Bueno, para resolver estos problemas se puede sistematizar la resolución. ¿Qué quiero decir con sistematizar? Que, por ejemplo, empezamos poniendo, no conocemos algunos números, empezamos poniendo la incógnita a lo que nos preguntan. Entonces, ¿de qué número se trata? Pues la incógnita X será el número que desconocemos. ¿De qué se trata? Esto siempre se puede hacer así. Lo que nos preguntan, la incógnita. A veces nos preguntarán dos cosas, pues entonces tendremos que elegir. Y después tenemos que pasar las frases que vienen en el enunciado del problema del lenguaje escrito al lenguaje algebraico. ¿Qué frases tenemos aquí? Pues tenemos un número con el doble de su siguiente. Esta frase ya la podemos poner en números X y podemos poner cuál sería, vamos poco a poco, cuál sería su número siguiente. Sabemos que si un número es X, el número siguiente es X más 1. ¿Y cuál sería el doble de su siguiente? Pues sería multiplicar por 2. Sería 2 por X más 1. Aquí hay que poner un paréntesis porque cuando multiplicamos una expresión que lleva una suma hay que multiplicar cada sumando, porque si no, no estamos obteniendo el doble, no estamos poniendo el doble. Bueno, pues ya llevamos puesto doble de su siguiente. Y me dicen que al sumar un número con el doble de su siguiente, el número era X, pues estamos teniendo que X lo sumamos con el doble de su siguiente. Ahora si seguimos leyendo, vemos un verbo, dice, se obtiene. Se obtiene, es igual, vale, da lo mismo, he pagado, ese tipo de cosas se traducen por el igual. Y después de ese verbo tiene que venir un complemento que puede ser o bien un número o una frase que también tenemos que pasar a expresión algebraica. Y entonces obtendríamos una ecuación, en este caso es 14, pues lo igualamos a 14. Y hemos obtenido una ecuación que si la resolvemos me va a dar la solución del problema. Entonces sería una ecuación que tiene paréntesis. Lo primero que hay que hacer es quitar los paréntesis. 2 por X, 2X, y 2 por más 2 por más 1, más por más, y 2 por 1, 2. Sería 14. Los números los pasamos a un miembro y las X las dejamos en otro. El 2 que está sumando pasa restando. Es decir, que y ahora una X, porque sabemos que cuando no lleva nada a la X aquí es que es 1 más 2X, pues tendríamos que 3X es igual a 14 menos 2, 12. De donde, como la X va multiplicando, pasamos al otro miembro dividiendo. X será 12 entre 3, X igual a 4. Pues el número que se trata es el 4. Pero una vez que hemos obtenido la solución, no se acaba de resolver el problema. Hay un apartado muy importante en la resolución del problema que es ver si esa solución tiene lógica y si es cierta, una vez que la hemos obtenido. ¿Y cómo se hace eso? Pues eso se hace viendo si cumple el enunciado del problema. Vamos a ver. Un número es 4, con el doble de su siguiente, ¿qué es lo que es? Pues su siguiente, el número es 4, esto sería la comprobación, ver si tiene sentido, la comprobación engloba comprobar si cumple la ecuación y si tiene sentido lo que hemos obtenido. El número es 4, su siguiente es 5, pero como es el doble de su siguiente sería 10. Y dice que al sumar tiene que dar 14, pues efectivamente da 14. Entonces tiene sentido lo que hemos obtenido y cumple el problema, lo hemos resuelto bien. Este último paso es muy importante en los problemas, porque si no lo cumple bien, a veces los problemas no se resuelven de la primera vez que lo intenta uno, sino una vez que lo comprueba y ve que uno se ha equivocado, pues la segunda vez le hace los cambios necesarios para resolver. Eso en la resolución del problema siempre es así.
El segundo problema que vamos a resolver a continuación es un problema que dice lo siguiente. 1 kilogramo de pera cuesta el doble que uno de cebolla. Por 2 kilogramos de pera y 3 de cebolla he pagado 4,9. ¿Cuánto vale el kilogramo de pera de cada uno, de peras y de cebolla? Pues, ¿qué es lo que me preguntan? ¿Cuánto vale el kilogramo de pera y de cebolla? Ahora aquí me preguntan dos cosas, me están preguntando, luego tengo que elegir a qué le pongo la X. Cuando me preguntan una, lo primero que hago es poner la incógnita, lo que me preguntan aquí. ¿A qué le pondré la incógnita, la X? Dice 1 kilogramo cuesta el doble que uno de cebolla. Como me están diciendo que el de pera cuesta el doble que de cebolla, pues si le pongo X euro cuesta kilogramo de cebolla, si pongo X, lo que cuesta el kilogramo de cebolla, ahora me doy cuenta que tengo dos frases. Esta es una de las frases, ¿vale? Hasta el punto. Tengo un verbo, una frase, por 2 kilogramos de pera y 3 de cebolla he pagado, y aquí tengo, que no la voy a subrayar, la segunda frase. Pues una de las frases la empleo para poner la incógnita, cómo se escribiría el kilo de peras, en este caso, que es lo que me cuesta, en función de la incógnita. Como me dice que cuesta el doble, si X costaba el kilo de cebolla, el kilo de pera costaba 2X. Cuesta kilogramo de pera. Y la otra frase, que es la que en la que incluye un verbo que me dice que es igual, de qué número se trata, cuánto vale, he pagado, pues la frase que me da dos condiciones, me da el igual, pues el igual lo obtendré de la otra frase para obtener la ecuación. Entonces, 2 kilogramos de pera. ¿Cuánto costará 2 kilogramos de pera? Pues será 2 por lo que cuesta 1 kilogramo, pero lo que cuesta 1 kilogramo estamos diciendo que son 2X, pues 2 por 2X. Y 3 de cebolla. ¿Cuánto cuesta uno de cebolla? X, pues 3 por X cuesta los 3 kilogramos. Si lo sumo, me dicen que he pagado 4,9. ¿Qué significa el verbo he pagado? Pues, ¿cómo lo ponemos en expresión algebraica? Pues lo ponemos mediante el igual. He pagado quiere decir que es igual a 4,9 euros. Y ahora ya pasamos a resolver ese problema. 2 por 2X es 2 por 2, 4, pues 4X. Más 3X es igual a 4,9. Ya tenemos los números, en un lado y la incógnita en otro, entonces no hay que pasar nada, porque hay que sumar 3 más 4 es 7, de donde la X, como el 7 va multiplicando, pasa dividiendo, y esto queda que es 0,7. 0,7, ¿qué es lo que es? Es la X, pues es lo que cuesta. La X era lo que costaba el kilogramo de cebolla, pues ya tengo una de las cosas que me preguntan. Euro cuesta kilogramo de cebolla. Pero me preguntaban dos cosas, porque me preguntaban el precio de cada una. ¿Cómo tengo el precio de las peras? Pues con la expresión que he obtenido en X. Una vez que ya conozco la X, pues se trata de, en vez de poner X, poner el número que he obtenido. Entonces, 2 por 0,7, 1,4 euros cuesta el kilogramo de peras. Y ya he obtenido la solución. Una vez que obtenemos la solución, pues hacemos lo de siempre. Vemos si tiene sentido la solución, si está bien. Vamos a ver. Si 1 kilogramo, esta vez no lo vamos a escribir, lo vamos a hacer mentalmente. Me dicen 1 kilogramo de pera cuesta 1,4. Como he comprado 2, 1,4 por 2 son 2,8 euros. Y 3 de cebolla, 3 por 0,7 es 2,1, 2,8 más 2,1 es 4,9, efectivamente. El problema tiene sentido y lo hemos resuelto bien. Veamos otros dos ejemplos.
Un tercer ejemplo dice, entre Pedro y Juan tienen 90 euros. Si Pedro tiene el triple de dinero que Juan, menos 6 euros. ¿Cuánto tiene cada uno? En este problema, como vemos, me preguntan, hay que poner las incógnitas. Lo primero ponemos la incógnita, primero leemos el problema, lo entendemos. Tienen entre los dos 90 euros. Y Pedro tiene el triple que Juan, menos 6 euros. ¿Vale? ¿Cuánto tiene cada uno? Como me preguntan dos cosas, hay dos cosas a las que tengo que responder. Tengo que elegir a qué le pongo la incógnita. Y tengo también dos frases, porque la primera frase entre Pedro y Juan tiene 90 euros y si Pedro tiene el triple de dinero que Juan, menos 6. Y Pedro tiene el triple de dinero que Juan, menos 6. Entonces, quiere decir que una de las frases la tomaré para poner la relación que hay entre las incógnitas y otra para poner la ecuación. Veámoslo. Ponemos, por ejemplo, X euros tiene Juan. Entonces, ¿qué frase podemos coger para poner la expresión del dinero que tiene Pedro? Pues si cogemos la segunda frase, tiene el triple de dinero que Juan, menos 6. Pues 3x menos 6 será los euros que tiene Pedro. Y la primera frase es la que puedo poner, con la que puedo poner las ecuaciones. Entre Pedro y Juan tiene 90 euros. Entre Pedro y Juan, ¿qué quiere decir? Que el dinero que tiene Juan más el dinero que tiene Pedro, se traduce por igual, porque tienen, se obtiene, tienen, he pagado, etcétera. Ese tipo de verbo se traduce por el igual. Entonces, tiene 90, es igual a 90. Y ya tenemos la ecuación y podemos resolverla. Entonces, esto sería los números, las X las dejamos en un mismo sitio, los números pasan el número del menos 6 pasa al otro miembro, pues está restando, pasa sumando. Quiere decir que 4x igual a 96, de donde x es igual a 96 partido 28, partido de 4, y quiere decir que tiene 24 euros. ¿Quién tiene 24 euros? X euros tenía Juan. ¿Y cómo tenemos el dinero que tiene Pedro? Pues nos vamos a su expresión. Su expresión era 3 por el valor de X. Pues 3 por 24. Y ahora hay que restarle 6. 3 por 24, todo el mundo sabe que es 72, porque son las horas que tiene 3 días. Esto sería 66 euros tiene Pedro. 66 euros tiene Pedro. Y como siempre, pues vemos si esto tiene de verdad sentido y está bien. Vamos a ver. Pedro tiene el triple de dinero que Juan. Vamos a ver. El triple de dinero, triple de 24 es 72, hemos dicho. Menos 6. Le restamos 6, menos 6. Efectivamente, está bien. Y entre los dos suman 90. 24 y 66 suman 90, efectivamente. Luego hemos resuelto el problema. Hemos resuelto el problema bien. Por último,
vamos a ver un ejemplo geométrico, es decir, con enunciado geométrico, que dice lo siguiente: el perímetro de un solar de forma rectangular es de 84 metros. Sabiendo que es el doble de ancho que de largo, haya sus dimensiones. Haya sus dimensiones. Bueno, para resolver este problema, siempre que podamos, siempre que tengamos que podamos hacer un dibujo, y sobre todo en problemas geométricos, vamos a hacerlo por simple que sea el dibujo, como es este caso. Un rectángulo. Tenemos un rectángulo. Porque más vale una imagen que 1000 palabras. Tiene mucha más idea una imagen que 1000 palabras. ¿A qué se refiere sus dimensiones? ¿Qué es lo que es el perímetro? Recordemos, el perímetro de una figura geométrica es lo que miden todos sus lados, lo que suman todos sus lados. Es decir, en el rectángulo lo que suman sus 4 lados. Y sus dimensiones, cuando me preguntan sus dimensiones, ¿a qué se refiere? Pues que diga cuánto miden sus lados, en este caso, como son dos lados distintos, son los que tiene 4, pero son 2 a 2 iguales, ¿verdad? Pues cuánto mide la altura y cuánto mide la base. Me dicen, vamos a ver las frases que tenemos. ¿A qué le tenemos que poner las incógnitas? Pues las dimensiones. ¿Pero cuántas son las dimensiones? 2, como hemos dicho. La altura y la base. ¿A qué le pondremos la X? Siempre que tengamos 2 preguntas tenemos que elegir a qué le ponemos la X. Tenemos 2 frases también. El perímetro de un solar es, que es, se puede traducir por el igual, ¿verdad? Y sabiendo que el doble de ancho que de largo. Pues esta frase la vamos a usar para poner las incógnitas de las dos, para usarla para poner las incógnitas. Primero, si elegimos, como es el doble de ancho que de largo, podemos poner X, la dimensión de largo, ¿no? X es la altura, pues lo que mide la altura, metros de altura, lo que es el largo. ¿Y el ancho cuánto sería? El doble, pues, si esto, el doble de ancho, ¿verdad? De ancho que de largo, pues entonces esto sería 2x. 2x, los metros de ancho. Y ya hemos puesto, ya hemos usado esta frase para poner las dos incógnitas, porque una la ponemos directamente, pero la otra la tenemos que poner en función de sus relaciones que vienen dadas por esta frase. Y la frase que nos queda tiene el verbo ser, el es, pues eso se va a traducir por igual. El perímetro de un solar, ¿cuál será el perímetro? Pues 2 veces estos dos lados que son x, 2 por x, más 2 veces este por este, más 2 por 2x, y me dice que es, se traduce por igual a 84. Entonces tenemos 2x más 4x igual a 84. Y resolvemos esa ecuación. 6x igual a 84, el 6 que pasa, que está multiplicando, pasa dividiendo, 84 entre 6, y esto quiere decir que da 14 metros, pero 14 metros ¿de qué? Pues de la altura que era el largo, metros de largo. Y el ancho, ¿cómo lo obtenemos? Pues el ancho es 2x, ¿verdad? Pues sustituimos la x
por el valor que hemos tenido, 2 por 14, y es 28 metros de ancho. ¿De acuerdo? Y ahora, como siempre, al final, pues comprobamos, porque si nos hemos equivocado y comprobamos, probablemente lo resolvamos bien. Y si no comprobamos, seguro que se queda mal resuelto. Entonces, 28 metros por 2 son 56. Y 14 por 2 son 28. 28 y 56, efectivamente, son 84 metros. Con esto acabamos